Hola, hoy vamos a empezar a hablar un poquito sobre la anatomía del oído. Vamos a hablarlo, las, las cosas más básicas de la anatomía del oído para que ustedes tengan una idea. Esta es una clase que ya ustedes la vieron en anterioridad, es decir, en otros cursos que ustedes han dado, sobre todo en anatomía de cabeza y cuello. En esa anatomía humana se supone que ustedes revisaron y vieron esta clase. Es decir, que en el día de hoy básicamente lo que vamos a estar haciendo es una pequeña revisión de la anatomía del oído. Anatómicamente el oído, para su estudio, se divide en tres segmentos. Oído externo, oído medio y oído interno. Esos son los segmentos para el estudio anatómico del oído. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular, por el conducto auditivo externo y por el meato auditivo. El oído medio está compuesto por la caja timpánica, los huesecillos o osículos, la trompa de Eustaquio o tuba auditiva y la cavidad mastoidea. Y el oído interno está conformado por dos porciones. Una porción que se llama porción vestibular y una porción que se llama porción coclear. Esto lo vamos a ver en detalle, cada una de estas cosas. Y como ustedes ven aquí, la membrana timpánica está en el centro sola. La membrana timpánica normalmente la podemos describir cuando describimos el oído medio o cuando describimos el oído externo. Porque la membrana timpánica es una estructura que divide el oído medio del oído externo. El oído externo, ya les decía, está compuesto por el pabellón auricular. Y este pabellón auricular o la oreja está unida al hueso temporal, a la escama del hueso temporal, a través de músculos que se llaman músculos auriculares. Hay unos que se llaman anteriores, auricular anterior, auricular superior y auricular posterior en cuanto a los músculos. El músculo auricular posterior es el músculo un poquito más desarrollado. Estos músculos tienen muy poca función en el ser humano porque solamente dan para mantener unida el pabellón auricular a la escama del temporal. Algunas personas son capaces de mover la orejita arriba y abajo y es usando estos músculos. La cara externa, es decir, la que está hacia afuera del pabellón auricular, tiene una serie de repliegues y salientes. Y tiene un repliegue que nace aquí en la parte más profunda de lo que llama la concha. Nace ese repliegue que bordea toda la orejita y eso se llama hélix. Por delante del hélix hay otro saliente y eso le llamamos el antihélix. Entonces tenemos una depresión central que es esta que está aquí, que se llama la concha. La concha que está aquí en el centro. Y por delante de la concha tenemos el trago. Justo por detrás del trago hay otro saliente que se llama el antitrago. Entre el trago y el antitrago hay un espacio, una fisura, una hendidura que se llama fisura intertrágica porque está entre los dos tragos. Y finalmente tenemos el lóbulo de la oreja, que es una zona donde no hay cartílago, sino lo que hay es tejido conectivo. El conducto auditivo externo es un tubo, es una pared, es un tubo cerrado, cuya pared superior es más corta que la pared inferior. Es decir, arriba la pared mide aproximadamente unos 25 milímetros y abajo la pared mide aproximadamente unos 30 milímetros, lo que hace que le da una inclinación a la membrana timpánica en el conducto. El conducto lo dividimos en dos segmentos. Un segmento externo, que básicamente está formado por cartílago, es decir, el tercio externo, el tercio más externo del conducto auditivo externo está formado por cartílago y los dos tercios internos están formados por hueso. En ese tercio externo vamos a encontrar folículos pilosos de la piel, en la piel, y vamos a encontrar las glándulas que producen cerumen. Son las glándulas ceruminosas y también vamos a encontrar algunas glándulas sebáceas. Eso es en el tercio externo del conducto auditivo externo que está formada por piel y sus anexos. Los dos tercios internos del conducto auditivo externo están entonces formados básicamente por piel, justo por debajo entonces vamos a tener el periósteo, es decir, que está el hueso y la piel casi adherida uno con otro.
De ahí que esa zona del conducto auditivo externo es muy sensible. El conducto auditivo externo no es un conducto así recto, sino que está un poquito sinuoso, tiene una forma como de S, una de S un poquito abierta, y tiene una zona más o menos en el tercio medio, más o menos, hay una zona de estrechez, y esa zona de estrechez se conoce como istmo. Es importante tener en cuenta esa zona de estrechez, porque algunos pacientes que se introducen cuerpo extraño en los oídos, el cuerpo extraño puede pasar por el istmo, inflamar un poco la piel, irritarla, y después esa piel se inflama y el cuerpo extraño se queda en la parte posterior que no se puede sacar porque el istmo se ha cerrado un poco. Y muchas veces es preferible ponerle antiinflamatorio a los pacientes, desinflamar el conducto y después sacar el cuerpo extraño. Hay momentos en que el cuerpo extraño puede ser una real emergencia y hay que sacarlo sí o sí, porque el riesgo de sacarlo es que va a producir una laceración en ese conducto que es inflamado. Pero si usted lo deja mucho tiempo, un cuerpo extraño que pueda provocar una lesión mayor, entonces vale la pena sacarlo, aún sabiendo que vamos a tener un poquito de laceración del conducto. La otra parte del oído externo es el meato auditivo, es decir, es la entrada, el orificio que tiene por detrás a la concha y tiene por delante al trago, básicamente. Ese conducto auditivo externo está en relación con sus tejidos alrededor y tenemos que por la pared superior del conducto auditivo externo vamos a encontrar que está en relación un poquito con la fosa craneal posterior. La pared inferior va a estar en relación con la vena yugular. La pared anterior, aquí delante, vamos a encontrar la articulación temporomandibular. En la pared posterior vamos a encontrar que está en relación con la cavidad mastoidea. Y la pared lateral, es decir, hacia afuera, lo que vamos a encontrar es el conducto el meato auditivo externo. Y hacia adentro, medialmente, vamos a encontrar entonces la membrana timpánica. La irrigación del oído externo. El oído externo está irrigado básicamente por las arterias que son ramas de la carótida externa y vamos a encontrar la arteria temporal superficial. Si usted se pone un poquito el dedo por delante del pabellón auricular, en la zona que los dominicanos decimos la sien, aquí esta zona, aquí por delante, si usted se pone el dedo un poquito por delante del trago, un poquito por encima y hace un poquito de presión ahí, usted va a sentir un latido. Ese latido es la arteria temporal superficial, que es una de las ramas terminales de la carótida externa. Entonces esa rama temporal superficial va a dar inervación a toda esa cara externa, a toda esa cara externa del pabellón auricular. Por detrás, entonces vamos a encontrar las arterias auriculares que son las que van a dar la irrigación a esa porción posterior aquí lo vemos, a la porción posterior. En cuanto a la inervación del pabellón auricular y del conducto auditivo externo, es decir, del oído externo, son un poquito complejas porque se inmiscuyen varios nervios. En rojo, vemos en la orejita en rojo, todo eso en rojo está dado por el plexo cervical superficial. Este plexo cervical superficial da inervación a toda esta zona roja. La zona azul, aquí arriba, es una zona que va a estar inervada básicamente por el trigémino. El trigémino es que va a dar la inervación a esta zona azul. La zona amarilla va a estar dada por el nervio facial. El facial va a dar esta zona aquí. Y la zona morada que se ve aquí está dada a través de un nervio del 10º par craneal, que es el neumogástrico, se llama el nervio de Arnold. Es importante conocer ese nervio, el nervio de Arnold, que da inervación a toda esta zona, porque estimulando el oído podemos producir en los pacientes lo que se llaman los reflejos vagales, que son y pueden ser catastróficos en algunos pacientes. Entonces es importante conocer que hay un nervio que pertenece al neumogástrico, que pertenece al vago, que pertenece al 10º par craneal, que se llama nervio de Arnold, que está en el oído externo. Y usted estimulando el oído, ya sea limpiándoselo usted mismo, o ya sea estimulándolo a otro paciente, usted puede detonar lo que se llama un reflejo vagal, y muchas veces estos reflejos vagal pueden tener consecuencias mayores en los pacientes. La función del oído externo básicamente es permitir el libre paso de las ondas sonoras. Si usted pierde el oído, si usted pierde la orejita, si usted pierde el pabellón auricular por un trauma, usted no va a tener problema de audición. Su audición va a seguir normal, porque no impide el que usted escuche el no tener el pabellón auricular. Pero si usted tiene algo que está tapando el conducto auditivo externo, entonces usted no va a escuchar.
Entonces, eso es la función del oído externo, básicamente es eso, permitir el libre paso de las ondas sonoras. En cuanto a la membrana timpánica tiene una superficie más o menos de 1 centímetro, más o menos todo el diámetro es más o menos 1 centímetro, y la membrana timpánica tiene dos segmentos, un segmento superior que se denomina pars flácida y un segmento inferior, una porción inferior que se llama pars tensa. Toda esa membrana timpánica está inserta sobre la escama del temporal a través de unas fibras que se llama el rodete timpánico. Entonces está como fija a todo el hueso temporal. Si pasamos una línea que atraviese todo el mango del martillo vertical y otra línea horizontal que atraviese por el ombligo, entonces vamos a encontrar que la membrana timpánica la vamos a dividir en cuadrantes. Un cuadrante antero superior, un cuadrante antero inferior, un cuadrante postero superior y un cuadrante postero inferior. Entonces, en el cuadrante antero inferior vamos a encontrar siempre una luminosidad como triangular, y eso le llamamos el cono luminoso o triángulo luminoso que está en el cuadrante antero inferior. Hacia el cuadrante antero superior vamos a encontrar la apófisis lateral del martillo normalmente. En el cuadrante postero superior vamos a encontrar la articulación del yunque con el estribo. En muchas de las membranas lo vamos a poder ver, esa articulación del yunque con el estribo. Entonces, en esta imagen, esta membrana timpánica es de un oído izquierdo y esta otra membrana timpánica es de un oído derecho. Histológicamente, la membrana timpánica tiene tres capas. Una capa externa, que es un epitelio que viene del ectodermo, de la piel que recubre el conducto. Una capa media, que son fibras de tejido conectivo, que se disponen en forma radiada, y esas fibras vienen del mesodermo. Y una capa mucosa interna, que es capa que viene del endodermo. Es decir, que aquí en la membrana timpánica están las tres membranas germinativas, como le llamamos, de desarrollo, de formación de órganos, aquí formando la membrana timpánica. Bueno, el oído medio. El oído medio básicamente está formado por la caja timpánica. La caja timpánica no es más que ese espacio óseo aéreo que está dentro del hueso temporal. Está formado por los osículos, que son tres: el yunque, el martillo y el estribo. Y está formado también por la trompa de Eustaquio y un apéndice que es aéreo, que es la cavidad mastoidea. Entonces, la caja timpánica, esa estructura, ese componente óseo, es un espacio aéreo dentro del hueso temporal que va a contener entonces los vesículos, los huesecillos. Esa caja timpánica está revestida de un epitelio respiratorio, es decir, toda la caja timpánica está recubierta por un epitelio respiratorio, que es el epitelio que ustedes conocen, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. En este caso no va a haber una tanta pseudoestratificación, sino que van a ser células cilíndricas un poco bajas, con cilios y células caliciformes, cubriendo toda la mucosa del oído medio. La pared superior de ese oído medio, es decir, la pared superior de la caja timpánica, está formada por una lámina delgada de hueso que se llama tegmen tympani. Esa lámina delgada de hueso del tegmen tympani pues está directamente relacionada con la fosa craneal media. Es decir, que si abrimos hacia arriba, el oído medio nos vamos a comunicar con las meninges, con el cerebro, y vamos a llegar a la fosa craneal media. La pared inferior de la caja timpánica va a estar en relación con la vena yugular. Hacia la pared medial, es decir, internamente, vamos a encontrar las ventanas, tanto la ventana oval como la ventana redonda. Vamos a encontrar la primera vuelta de la cóclea, es decir, la vuelta basal de la cóclea, que forma un saliente en esa pared que se llama promontorio. Vamos a encontrar el nervio facial por encima de la ventana oval, esa porción del facial que está dentro del oído medio. La pared lateral, lo que vamos a encontrar es la membrana timpánica. Entonces, en la pared anterior vamos a encontrar el tubo auditivo o trompa de Eustaquio, vamos a encontrar la arteria carótida interna y podemos encontrar el músculo tensor del tímpano hacia la pared anterior.
La pared posterior vamos a encontrar que está en relación con la cavidad mastoidea a través de un pasaje óseo que se llama aditus. Aditus ad antrum, el pasaje óseo que va desde el canal, que va del oído medio hacia la cavidad mastoidea. Los huesecillos, como ustedes saben, son tres: el martillo, el yunque y el estribo. El martillo tiene una cabeza que a su vez se articula con la cabeza del yunque, y además tiene dos proyecciones o apófisis. Una apófisis larga, también le conoce como apófisis lateral, y una apófisis corta, perdón, que se conoce como apófisis lateral, y una apófisis larga que se conoce como el mango del martillo. Esas son las estructuras del martillo. El martillo a su vez se articula con el yunque, con la cabeza del yunque, y este yunque tiene un proceso también corto y un proceso largo, y ese proceso largo se llama apófisis lenticular, y esa apófisis lenticular es la que se va a articular con la cabeza del estribo. El estribo a su vez va a tener la cabeza que va a estar articulada con el yunque y va a tener dos proyecciones, una anterior y posterior, que se llaman cruras, cerrada en la base por una estructura oval que se llama la platina. Entonces la platina va a descansar sobre la ventana oval. Entonces lo que hay es una cadena: martillo, yunque, estribo, están unos unidos con otros, van unidos con otros y forman una cadena. La apófisis larga del martillo o mango del martillo está dentro de la membrana timpánica, y la platina del estribo está apoyada sobre la ventana oval, es decir, que tiene dos puntos de apoyo sobre la membrana timpánica y sobre la ventana oval. Aparte de que esos huesecitos están suspendidos por ligamentos que van a las paredes timpánicas, a la pared de la caja timpánica, lo mantienen suspendido, es decir, que los huesecitos están como en el aire, suspendidos. Ese puente, esa cadena está suspendida, unida de la membrana timpánica lateralmente y unida de la membrana oval medialmente, y ligamentos que van desde la cabeza del martillo a las paredes timpánicas, y ligamentos del yunque a las paredes timpánicas, y ligamentos del estribo a las paredes timpánicas. Entonces todo eso mantienen esos huesecitos en posición. Cuando la membrana timpánica vibra, esa fuerza de vibración se transmite en toda la cadena osicular y finalmente se produce una fuerza de pistón que empuja la ventana oval, produciendo un movimiento de líquido dentro del oído interno, y así se produce más o menos la audición. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante después. En cuanto a continuar con las otras estructuras que conforman el oído medio, tenemos la trompa de Eustaquio o tuba auditiva. La trompa de Eustaquio, el tercio más externo, la parte más externa de la trompa de Eustaquio es hueso, y la parte más medial entonces es cartilaginoso. La trompa de Eustaquio tiene una luz virtual, es decir, que es una luz que está cerrada y solo se abre en ocasiones. Se abre cuando usted bosteza y se abre cuando usted traga. Así se abre la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio en el niño es más corta, con una luz más ancha, y tiene un drenaje hacia la nasofaringe más o menos casi recto, en una angulación casi de 10 grados, es decir, que va casi horizontal hacia el oído medio, hacia la nasofaringe. En el adulto, la trompa de Eustaquio es más fina, delgada, y tiene un drenaje más o menos en ángulo de 45 grados. Eso es importante porque por eso los niños padecen más de infecciones del oído medio que los adultos, porque la trompa de Eustaquio es el factor más importante en la producción de la enfermedad del oído medio. Y eso ya lo veremos cuando veamos las enfermedades del oído medio. La trompa de Eustaquio tiene tres funciones. La primera función es el drenaje, es decir, drenar las secreciones que se producen en el oído medio. Ustedes saben que hay células caliciformes. Entonces ese moco que se produce normalmente en el oído medio, pues sale a través de la trompa de Eustaquio, se drena a través de ahí. La otra función de la trompa de Eustaquio es la protección del oído interno. Protege el oído interno. Si hay un ruido muy fuerte, muy intenso, entonces la trompa de Eustaquio de manera refleja se abre. Al abrirse, parte de ese sonido atraviesa por la trompa de Eustaquio, y lo que hace que no haya tanto ese golpe sobre el oído interno, lesionándolo. Y la tercera función de la trompa de Eustaquio es equilibrar la presión del oído medio con la presión atmosférica. Cuando usted va subiendo en altura o va descendiendo,
usted ve que esos cambios de presión le van tapando el oído. Si usted hace un diving, si usted bucea, cuando usted va descendiendo, usted se da cuenta que tiene que cada rato ir equilibrando porque va sintiéndose que los oídos se tapan a medida que va descendiendo. Igual si va subiendo, va para la altura, sus oídos se van tapando. Entonces usted traga, usted bosteza y se destapa. Entonces eso es equilibrar esas presiones. La otra porción del oído medio es la cavidad mastoide, y la mastoide realmente es un apéndice aéreo que está ahí en la porción posterior. La irrigación del oído medio está dada básicamente por la arteria carótida interna a través de unos plexos que se llaman los plexos carotidios, es decir, plexos timpánicos de la carótida interna. Se llaman plexos timpánicos de la carótida interna. Están ahí dando la irrigación a ese oído medio. En cuanto a la inervación, es importante, lo que es dolor, algia, está dada básicamente por un nervio que se llama del nervio glosofaringeo y se llama nervio de Jacobson o Jacobo. El nervio de Jacobson, se llama nervio de Jacobson. De Jacobson nerve, el nervio de Jacobson, Jacobson nerve, es una rama del glosofaringeo que le va a dar inervación a la mucosa del oído medio. En cuanto a la función del oído medio, básicamente es transmitir o transformar esa energía sonora, transformarla en una energía mecánica. Y eso lo vamos a ver un poquito cuando hablemos de la fisiología de la audición. Entonces, el oído interno. El oído interno también se conoce como laberinto. En una ocasión yo le pregunté a un estudiante qué es el laberinto, y un estudiante muy intrépido levantó la mano y dijo que el laberinto era una cosa muy intrincada donde tú dabas vuelta y no encontrabas la salida. Bueno, pero ese no es el laberinto. Le llamamos así también el oído interno laberinto porque es una estructura bien elaborada de pasajes, de comunicación una con otra. Y por eso también algunos autores lo van a describir el oído interno como laberinto. Y esos autores describen el laberinto como en dos porciones, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo es como la estructura, es como el esqueleto que recubre internamente el laberinto membranoso, que son las células neuroepiteliales que conforman ese órgano receptor de información de movimiento y de información sonora, que es el oído interno. El oído interno también está dividido en dos segmentos, un segmento coclear, que es el segmento diseñado para recibir los estímulos sonoros, y un segmento vestibular, que es el segmento que está diseñado para recibir los estímulos de movimiento. El sistema o porción coclear está formado por el órgano de Corti. El órgano de Corti no son más que las células, un conjunto de células neuroepiteliales o neuronas, podemos decirlo, neuronas bipolares que tienen cilios y tienen un axón largo, ¿verdad? Dendritas, que serían los cilios, y el axón único largo, que reciben el estímulo sonoro. Y tenemos la porción vestibular, que básicamente está conformada por el vestíbulo propiamente dicho, y dentro del vestíbulo tenemos dos estructuras importantes que contienen células neuroepiteliales importantes. Uno se llama el utrículo y el otro se llama el sáculo. Y dentro de esa estructura del utrículo y el sáculo, ahí vamos a encontrar células especiales neuroepiteliales que se llaman máculas, porque se ven como si fuera una mancha y por eso se llaman máculas, mácula utricular y mácula sacular. Cuando mencionamos una persona inmaculada es porque no tiene mancha, entonces esto es una mácula, es como una mancha que vemos en esa zona del utrículo y en esa zona del sáculo, y entonces ahí están formándose unas células, está formada por unas células neuroepiteliales especializadas. En esa zona de la mácula utricular y de la mácula sacular, las células que están ahí en esa zona van a tener encima de ella como si fueran unos granitos de arena, unas concreciones de calcio, y esas concreciones de calcio se llaman otoconias. Y son las responsables, que están suspendidas en ese líquido, son las responsables de darnos información de movimiento en sentido lineal, anterior, posterior, superior, inferior. Ahí sensamos esos estímulos de movimiento. Si vamos hacia arriba, hacia abajo, si vamos hacia atrás, si vamos hacia adelante. Es decir, movimientos en sentidos lineales se van a percibir directamente en la mácula utricular y en la mácula sacular.
Los canales semicirculares, que son tres, uno que se llama anterior, uno posterior y otro horizontal o lateral. Esos canales semicirculares salen del vestíbulo todo. En la porción de donde salen del vestíbulo ellos tienen una dilatación y esa dilatación del canal se llama ampolla. Y ahí en la ampolla hay unas células neuroepiteliales especializadas que se llaman células de la cresta de la ampolla o células de las crestas ampularis. Esas células son las que van a recibir el estímulo de movimiento en sentido angular, en sentido rotacional. Entonces cuando el líquido se desplaza, que mueve los cilios de esas células de las ampollas, entonces ahí percibimos los movimientos en sentidos rotacionales, en sentidos angulares, y se perciben ahí en las ampollas de los canales semicirculares. Aquí vemos lo que les mencionaba ahorita del laberinto, tanto el laberinto óseo como el laberinto membranoso. El laberinto óseo es una capa rígida de hueso que se llama cápsula óptica. Es bien rígido, es bien resistente para proteger esos elementos neuroepiteliales que son muy sensibles. Entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso hay un espacio que está relleno de un líquido y ese líquido se llama líquido perilinfático. Ese líquido tiene características bioquímicas similares al líquido cefalorraquídeo. Por dentro del laberinto membranoso, donde están todas las células neuroepiteliales, entonces vamos a tener otro líquido. Y ese líquido se llama líquido endolinfático. El líquido endolinfático es producido en una zona de la cóclea que se llama ligamento espiral. Las células cerca del ligamento espiral, y eso se llama la estría vascular, cerca del ligamento espiral, en esa zona del ligamento espiral, hay una zona especializada de vasos sanguíneos fenestrados que se llama estría vascular. Esa zona que hay muchos vasos sanguíneos fenestrados, eso se llama la estría vascular, y ahí, en esa zona, entonces, en esa zona se va a producir un filtrado del plasma que va a conformar entonces la estría vascular, donde se va a producir el líquido endolinfático. Ese líquido endolinfático está en ese sistema cerrado, se produce a nivel de la estría vascular y se va a reabsorber. Se reabsorbe en el saco endolinfático. El saco endolinfático está por fuera del oído. A través de un conducto, a través de ese conducto, todo ese líquido va a una estructura que se llama saco endolinfático, que está por fuera, sobre el peñasco, por fuera del oído interno, y ahí se reabsorbe. Hay una enfermedad que se llama el síndrome de Meniere o enfermedad de Meniere, que se cree que hay un desbalance en cuanto a producción y en cuanto a absorción. O se produce mucho y se absorbe poco, o se produce normal y se absorbe poco. Entonces hay un desbalance en ese equilibrio y se puede ir entonces lesionando el oído interno, provocando una enfermedad que se llama la enfermedad de Meniere, y esa es una de las teorías que se creen aceptadas para ella. Es un aumento o disminución en esa formación de ese líquido endolinfático. Aquí vemos una imagen del órgano de Corti, cómo está formado por una hilera de células internas ciliadas y 3 hileras de células externas alrededor de un conducto que se llama el conducto coclear o conducto de Corti. Este conducto de Corti aquí, ahí están las células en esa zona. Todas las células están apoyadas sobre una membrana basal. Sobre la membrana basal, todo aquí lo que hay es líquido, escala vestibular, escala timpánica. Y entonces todo ese líquido que está ahí se mueve y al moverse se mueven las células, esos cilios la estimulan a cambiar de potencial de acción y viaja una corriente eléctrica a través de los axones, ¿verdad? A través de esos axones formando entonces el nervio coclear del órgano de Corti. Aquí vemos una vista ampliada de todo una porción de la cóclea donde vemos la escala vestibular arriba, la escala timpánica abajo, y aquí vemos el órgano de Corti, el conducto coclear aquí. Este es el conducto coclear y entre las células aquí estaría el conducto de Corti aquí en el medio, donde están las células ciliadas. Todas están apoyadas sobre esa membrana basilar. Cuando ese líquido que está ahí se mueve, ellas se mueven también, ellas se despolarizan y ahí viene la audición. Como ustedes ven, de todas ellas van saliendo un nervio, todas juntas, ¿verdad? Y forman el nervio coclear. Forman el nervio coclear
y que después ese nervio coclear se va a unir al nervio vestibular inferior y vestibular superior, forman el nervio vestibular, y entonces ya dentro del conducto auditivo interno, los dos nervios se unen y forman el vestíbulo coclear. Y además, entrando por el conducto auditivo interno, vamos a encontrar el nervio facial. Aquí está también otro esquema para visualizar eso. Esto aquí es lo que sería la parte membranosa, una imagen que vemos la parte del laberinto membranoso. En cuanto a la irrigación, el oído interno recibe irrigación de las arterias laberínticas. Las arterias laberínticas provienen de unas arterias que se llaman las comunicantes posteriores. Las comunicantes posteriores están formadas por el tronco de la basilar y el tronco de la basilar está formada por las arterias vertebrales. Y las arterias vertebrales provienen de las arterias subclavias. Es decir, que toda esa es la circulación que va hacia el oído interno. La función del oído interno son dos, básicamente, escuchar y mantener el equilibrio. Entonces hasta aquí vamos a así esta revisión rápida. Ya veremos si hay preguntas para contestar.